Dicen que no existe mayor maldición que aquella que se hereda sin saberlo. Así comienza el capítulo tercero del Compendium Obscurus, un libro prohibido del que apenas quedan fragmentos ennegrecidos por el fuego. Uno de esos fragmentos describe el caso de la familia Graves, un suceso tan perturbador que, según los estudiosos del texto, habría provocado la censura total del manuscrito. En 1892, Jonathan Graves, su esposa Eleanor y sus dos hijos, Matías de 11 años y Rowena de 7, abandonaron Londres tras recibir la herencia de una propiedad en el remoto pueblo de Hollow Creek, un lugar envuelto en una niebla espesa que parecía no desaparecer jamás. La mansión, conocida como Blackthorn House, pertenecía a un pariente lejano del que nadie hablaba. Su nombre había sido tachado de los documentos familiares, como si mencionarlo fuera peligroso. El carruaje avanzó por un sendero estrecho, rodeado de árboles retorcidos que parecían inclinarse hacia la familia, observándolos con ramas largas como dedos. La casa apareció entre la neblina, inmensa, oscura, con torres que se perdían entre las nubes y ventanas demasiado grandes, como ojos desvelados. La hiedra que la cubría era tan negra que Eleanor pensó que estaba muerta, aunque parecía moverse con el viento inexistente. Rowena, que miraba por la ventanilla, fue la primera en romper el silencio. «Papá, ¿quién es la mujer que está arriba?» Jonathan siguió la dirección de su dedo. La niña señalaba una ventana en la torre izquierda, pero cuando él observó, no había nadie, solo una tela vieja moviéndose lentamente. «Debió ser tu imaginación, cariño», respondió él intentando sonar seguro. Sin embargo, Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la columna, tan fuerte que tuvo que sostenerse del asiento. Había algo en aquella casa que parecía latir, como si respirara. Ese mismo día, mientras exploraban las habitaciones, Jonathan descubrió en la biblioteca un volumen cubierto de polvo. No tenía título, solo una marca en el lomo, una espina negra atravesando una luna. Al abrirlo, el olor a humedad se mezcló con un aroma metálico que le resultó desagradablemente familiar. Las páginas estaban escritas con tinta oscura, casi marrón. En la primera hoja legible se leía: «Quien cruce estos muros será observado por aquello que nunca duerme». Jonathan cerró el libro de inmediato, pero no volvió a mencionarlo. Aún así, al amanecer del día siguiente, el volumen estaba sobre su cama, perfectamente colocado, como si alguien lo hubiese dejado allí mientras dormía. Eleanor le rogó que se deshiciera de él. Jonathan obedeció y lo arrojó a la chimenea, viendo cómo el fuego devoraba cada página. Pero la noche siguiente, el libro volvió a aparecer, intacto, en la mesa del comedor, y esta vez, alguien había abierto el volumen por una página diferente, una en la que se habían añadido 2 nombres a mano. La noche siguiente cayó sobre Blackthorn House con un silencio antinatural, tan profundo que parecía tragarse los sonidos. Jonathan no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el libro reaparecido con los nombres de sus hijos escritos a mano. Sentía que la casa los observaba desde cada rincón. A medianoche escuchó un ruido seco en el corredor norte, la parte más antigua de la mansión, sellada con una cadena oxidada desde antes de su llegada. Toc, toc, toc. 3 golpes precisos, espaciados como si alguien esperara que fuese a responder. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tomó la lámpara y salió al pasillo. La llama tembló apenas abrió la puerta de su habitación. El corredor estaba oscuro, excepto por una pequeña figura inmóvil al fondo. Era Matías. El niño estaba descalzo, con los ojos fijos en la puerta encadenada. «Papá», susurró casi sin voz. Me llamó otra vez. «Desde adentro», dijo mi nombre. Jonathan corrió hacia él, intentando mantener la calma, pero sintió un escalofrío, helado al ver que la madera de la puerta parecía abultarse muy levemente, como si algo respirara detrás. Sin querer mirar más, tomó al niño en brazos y lo llevó a su habitación. Lo arropó, pero Matías no dejaba de temblar. A la mañana siguiente, Eleanor gritó desde el pasillo principal. Las paredes aparecieron cubiertas de nuevas marcas. 2 líneas largas y paralelas repetidas una y otra vez, profundas como si un animal gigantesco hubiera arañado el yeso durante horas. Las marcas estaban húmedas. Jonathan rozó una con la yema del dedo y sintió un rastro frío, casi viscoso. «Esto no es obra de ningún animal», murmuró Eleanor pálida. Más tarde, mientras buscaba mantas en un armario antiguo,
Eleanor descubrió que el panel trasero estaba suelto. Al retirarlo, un hueco oscuro reveló una escalera estrecha descendiendo hacia un sótano oculto. Un olor denso, terroso y metálico emergió de allí, tan fuerte que los obligó a taparse la boca. Con la lámpara en la mano, Jonathan bajó primero. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados en tinta oscura, idéntica a la del libro. En el centro del sótano había un círculo trazado con cuidado, y dentro de él una cuna antigua, cubierta con una manta gris. Con manos temblorosas levantó la tela. El libro estaba allí, el mismo, intacto, sin marcas de quemaduras. La luz parpadeó. Eleanor sintió un aire frío rozarle el cuello, como si alguien respirara detrás de ella. Un murmullo grave recorrió la habitación, tan bajo que apenas podía distinguirse como una voz. Subieron corriendo y cerraron el panel. Esa noche, Rowena despertó llorando y señaló la pared. La mujer sin ojos vino, dijo. Me dijo que ya puedo escucharla. En la pared, aún húmedas, había 2 huellas alargadas, marcadas como manos que habían estado allí observando. La noche en Blackthorn House se volvió insoportable. Jonathan y Eleanor apenas podían respirar sin sentir la presión de algo que los observaba desde las paredes. Los niños dormían con miedo, pero Rowena murmuraba por momentos, asegurando que la mujer sin ojos se acercaba. Jonathan decidió recorrer los pasillos para comprobar que la puerta del corredor norte permaneciera cerrada. La cadena estaba intacta, pero un frío sobrenatural emanaba de detrás, como si la madera misma respirara. De pronto un golpe seco resonó en el techo. 3 golpes. Luego otros 3, ritmados y precisos. Jonathan se detuvo. La lámpara temblaba entre sus manos y proyectaba sombras que parecían moverse con voluntad propia. Desde la ventana de la torre izquierda, la niebla apenas dejaba distinguir la silueta de algo alto, inmóvil que parecía observarlos. Respiró hondo y siguió el pasillo hacia la habitación de los niños. Matías estaba despierto, sentado en la cama con los ojos muy abiertos. «Papá», susurró. «La mujer dice que va a bajar esta noche». Jonathan tragó saliva. Sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra. Eleanor apareció entonces, su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Tenemos que irnos», dijo. «No podemos esperar». Jonathan asintió y tomó a Matías mientras Eleanor abrazaba a Rowena. De repente un susurro recorrió la habitación frío y húmedo. «Ya están dentro». La voz no tenía cuerpo, solo un sonido que se filtraba desde todas partes a la vez. Abrieron la puerta y bajaron al salón principal. La lámpara temblaba, pero iluminó algo que los hizo detenerse. El libro estaba sobre la mesa, abierto en una página que no recordaban. Había un dibujo de la casa y frente a ella, 4 figuras humanas. Una familia. Pero los muros de la casa tenían ojos. Debajo una frase escrita en tinta marrón. Nadie sale cuando ella ya ha entrado. Eleanor tomó a los niños y Jonathan abrió la puerta trasera. Afuera, la niebla era tan densa que parecía sólida. Corrieron sin mirar atrás, sintiendo que la casa misma los seguía. El viento arrastraba un murmullo interminable, un eco de pasos que no tenían origen. Cuando alcanzaron la colina, Jonathan se volvió un instante y vio la ventana más alta de la torre izquierda. La mujer sin ojos estaba allí inmóvil, observándolos alejarse mientras la niebla parecía tragarse la casa, y los muros, ahora cerrados, latían con un sonido profundo, humano, recordándoles que el horror de Blackthorn House nunca los abandonaría. La niebla se espesaba a medida que avanzaban por el bosque detrás de Blackthorn House. Jonathan sostenía a Matías con fuerza, mientras Eleanor abrazaba a Rowena, tratando de protegerla del frío y del miedo que parecía emanar de cada sombra. La luz de la lámpara apenas penetraba entre los árboles, y cada crujido de ramas bajo sus pies resonaba como un grito lejano. La casa permanecía a lo lejos sobre la colina, silenciosa pero amenazante, con la torre izquierda observándolos como si pudiera seguir sus pasos. Mientras avanzaban, Jonathan notó algo extraño. Un rastro de tinta marrón que serpenteaba entre las hojas húmedas del suelo. La tinta olía a hierro, y parecía formar un sendero deliberado hacia lo más profundo del bosque. Jonathan comprendió que no podían ignorarlo. La casa los guiaba, o los estaba llevando hacia algo. Sin dudarlo, continuaron el camino, atentos a cualquier movimiento entre la niebla. De pronto, figuras altas y delgadas surgieron entre los árboles.
No tenían rasgos visibles, pero sus movimientos eran deliberados y silenciosos. Se desplazaban alrededor del sendero, observándolos, siguiendo cada paso sin acercarse demasiado. Rowena comenzó a llorar suavemente, y Matías murmuró palabras incomprensibles sobre que ella los seguía. Jonathan apretó los dientes y avanzó más rápido, llevando a la familia con determinación. Tras horas de caminata llegaron a un pequeño río. La línea de tinta terminaba allí, y Jonathan respiró con cierta esperanza. Pero en la otra orilla, la figura de la mujer sin ojos apareció, rodeada de sombras similares a las que habían seguido a la familia. Sus movimientos eran lentos, ceremoniosos, pero la sensación de amenaza era intensa y real. Eleanor sostuvo a Rowena mientras Jonathan cruzaba el río con Matías, saltando sobre piedras húmedas y resbaladizas. Finalmente alcanzaron la otra orilla. La niebla comenzó a dispersarse, pero Jonathan sabía que la casa todavía los acechaba. Blackthorn House no era un edificio. Era una entidad consciente, paciente y despiadada. Encontraron un camino que conducía hacia un pueblo cercano. Exhaustos, siguieron avanzando, vigilando cada sombra, cada movimiento. Cuando llegaron al borde del pueblo, la luz del día comenzó a filtrarse y la niebla se disipó lentamente. Sin embargo, Jonathan no podía dejar de mirar hacia la colina. Blackthorn House ya no era visible, pero su influencia seguía allí, y la torre izquierda parecía observarlos a través de la distancia. Eleanor tomó la mano de Jonathan. «Nunca podremos olvidar esto», dijo. Jonathan asintió. Sabía que la experiencia los había cambiado para siempre. Los horrores que vivieron en Blackthorn House, la mujer sin ojos, el libro maldito, los perseguirían durante años. Incluso en la luz del día, sabían que ciertas presencias no pueden dejarse atrás, y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. El amanecer llegó cubierto por una neblina, espesa que parecía manar del mismísimo suelo. Yo seguía encerrado en la habitación donde encontré el espejo rajado, incapaz de apartar la mirada de la sombra que se movía detrás del cristal roto. No tenía forma definida. Era como un cuerpo hecho de humo negro, un vestido de luto flotando sin peso, avanzando cada vez que yo parpadeaba. Sentí un temblor recorrerme los huesos. Afuera, la casa crujía como si algo enorme anduviera por los pasillos, arrastrando las manos sobre las paredes, olfateando cada rincón. Entonces la vi. Mi abuela, o lo que quedaba de ella, apareció al otro lado del espejo. Ojeras profundas, piel ceniza, ojos abiertos de par en par como si jamás hubiera vuelto a cerrarlos desde su muerte. Murmuraba mi nombre, pero la voz no era suya. Sonaba hueca, multiplicada, como si hablasen muchas gargantas a la vez. «Nos dejaste aquí», repetía, golpeando el cristal desde dentro. Con cada impacto, el espejo se deformaba como si fuera agua sólida a punto de reventar. Retrocedí hasta topar con la puerta, pero ésta se cerró sola, encajándose con un golpe seco que retumbó por toda la casa. La abuela dejó de golpear. Sonrió. De su boca salió un hilo oscuro que se extendió hacia mí, reptando por el aire como una cuerda viva. Me sujetó la muñeca y sentí un frío insoportable, como si me clavaran agujas de hielo. Tiró de mí. El suelo tembló. La pared se abrió detrás del espejo, revelando un pasadizo angosto donde resonaban susurros de niños, de mujeres, de hombres suplicando salir. Comprendí la verdad. Esa casa era un contenedor, un pozo donde las almas de mi familia habían sido arrojadas, alimentando una presencia más antigua que cualquiera de nosotros. Me arrastró hasta el borde del pasadizo, y vi manos emergiendo de la oscuridad, manos sin cuerpo, desesperadas por tocar algo vivo. Luché, grité, recé, pero la sombra seguía acercándome al abismo. Entonces recordé el objeto en mi bolsillo, la llave oxidada del baúl inicial. La apreté con fuerza y la clavé en el brazo oscuro que me sujetaba. Un chillido desgarró toda la casa. La sombra se deshizo y retrocedió, llevándose la imagen de mi abuela entre espasmos de humo. Aproveché para correr fuera de la habitación. El pasillo se derrumbaba. Las paredes escupían ceniza. Las puertas se abrían solas mostrando cuartos llenos de figuras de espaldas. Bajé las escaleras tambaleando, sintiendo que la casa respiraba detrás de mí. Al llegar a la puerta principal, algo invisible me empujó, pero ya tenía la llave en la mano. La introduje en la cerradura y giré. Un estallido de luz blanca me envolvió, y el silencio regresó de golpe. Desperté en el jardín, con la casa en ruinas frente a mí.
Todo había desaparecido. Voces, sombras, espejos. En mi palma, sin embargo, permanecía la llave, caliente, latiendo como un corazón. Comprendí que la casa había muerto, pero no lo que la habitaba, y que tarde o temprano volvería a buscar a quienes quedamos vivos.